Bueno chicos, listo. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a empezar con la semana número 2. Vamos a comenzar con los temas ya del segundo bimestre. Y el tema va a ser adición y sustracción, ¿no? Profe, ¿cómo vamos a aprender a sumar y restar otra vez como en primaria? Vas a usar la suma y la resta, ¿no? Vas a usar también la multiplicación. ¿Por qué se le llama adición y sustracción? Porque básicamente vamos a trabajar con sucesiones, ¿no? Vamos a ver relaciones, en ese caso de las bases, o sea, todo lo que han aprendido se va a usar, ¿no? Hasta el momento. Por esa razón vamos a reconocer los términos de una adición, ¿no? Primero tenemos que saber cuáles son los términos de una adición, que es lo más común, los sumandos y todo eso, ¿no? Cómo se suma, que ya saben, usted ya lo sabe. Vamos a realizar operaciones de adición en una progresión aritmética y en diferentes situaciones cotidianas, ¿no? Como problemas o ejercicios. Tercer punto, vamos a reconocer los términos de una sustracción, que también lo conocen. Vamos a aplicar propiedades en la resolución de los problemas, ¿no? Vamos a ir aplicando las propiedades que tenemos por ahí. Ahora, estos saberes previos creo que se entienden, ¿no? Se comprende, ya hemos hablado sobre las distintas bases, entonces vamos a recordar, ¿no? Profe, acá tenemos varios puntillos, ¿no? Varios puntitos, y me están diciendo que son 28 puntos. Y estos 28 puntos tengo que pasar a la base 8. Recuerde que cuando tú pasas un número a una base, estás agrupando números, ¿no? Cuando tú cuentas en el sistema decimal, cuentas de 10 en 10, ¿no es así? 10 agrupas de 10 en 10. Entonces, si quieres pasar a base 8, agrupas de 8 en 8. ¿Y cuántos agrupados de 8 en 8 hay? 3. Entonces, por lo tanto, acaba de ir 3. Y sobra 4, por lo tanto, queda 10. O sea, 3 4 en la base 8. No, no se dice 34, por si acaso. No se dice 34, se dice 3 4 en la base 8. Por ejemplo, si yo les dijera, lean esto, no me van a decir 1111 en la base 2. Está mal eso. Es 1 1 1 en la base 2, ¿no? 1 1 1 1 en la base 2. Así se lee. Listo. Entonces, sigamos. Ya, esta suma ya es evidente, pues, ¿no? ¿Cómo se suma? Se supone que ya saben sumar. Y lo de acá también se supone que ya lo saben. Y eso se lo dejo a ustedes, ¿saben? Eso se lo dejo a ustedes. Ahora, continuemos ahora sí a lo que nos importa, ¿no? Que son los conceptos básicos de las adiciones y las sustracciones. Vamos a comenzar primero recordando cómo se llaman los términos de una suma. Sumando, los sumandos, que son el A y el B. ¿A qué se le llama suma? Se le llama resultado, ¿no? Suma se le llama resultado, pues se dice suma, ¿no? Haya la suma, pues eso siempre te dicen, ¿no? Haya la suma. Ahora, en la adición vemos este tipo de formas, pero ahora, vamos a trasladarlo ahora a la progresión aritmética. Profe, una progresión aritmética que era cuando era una sucesión y tenían una razón en común, ¿no? O sea, si el primero era A, el siguiente es A más R, el siguiente va a ser A más 2R, el siguiente va a ser A más 3R, sucesivamente. Entonces, ¿qué tienen en común? Una razón, ¿no? Que va sumándose más R, más R, más R. Eso es una progresión aritmética. Entonces, estamos suponiendo, te dicen de frente, ¿no? Sea la progresión aritmética T1, T2, T3, ¿no? Hasta el Tn, y son n términos. ¿Cómo se da la suma de una progresión aritmética? Fácil. Si tú quieres saber los términos de esta progresión aritmética, dices el primer término más el último término, todo esto multiplicado por la cantidad de términos entre 2. Y así puedes hallar la suma que hay en una progresión aritmética. Entonces, sencillo, fácil. Un ejemplo, profe, acá está. Calcular S, si sabemos que S es igual a 5 más 8 más 11 más 14, sucesivamente, hasta el 101. Entonces, profe, ya, ¿esto cómo? ¿Es una suma? Sí, es una suma. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que en esta suma, el 5, el 8, el 11, el 14 y así sucesivamente están de 3 en 3, ¿no? O sea, esto es una sucesión o es una progresión aritmética, ¿no? Si lo vemos como progresión aritmética, decimos, a ver, profe, 5, 8, 11, 14, sucesivamente hasta el 101. ¿Cuánto es la razón, profe? La razón va a ser más 3. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. Ah, confirmado. La razón es 3. Ahora, profe, pero yo quiero la suma, yo no quiero esto. Pero recuerdas que la suma es el primero más el último, ¿no? O sea, S va a ser igual a quién? Al primero, que es 5, más el último, que es 101, entre 2. Pero acá viene el detalle, por la cantidad de términos. Profe, pero yo no sé cuántos términos hay. ¿Cuento? No. Usas tu formulita, pues, ¿no? ¿A qué era igual la cantidad de términos? Era igual a el último término menos el primero sobre la razón
que sería 3 más 1. ¿Es así? Que sería 33, ¿no? Simplemente reemplazamos, ¿no? Y nos sale. No se olviden, acá está el procedimiento también, ¿no? No se olviden que de la formulita, ¿no? Del AN es igual a A1 más N menos 1 por la razón, ¿no? Esa es la fórmula general de la progresión aritmética, ¿no? AN o el enésimo término es igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 por la razón. Esto se aplica solamente cuando es una progresión aritmética, ¿no? Esta fórmula, ¿de dónde nacía? De acá, ¿no? Se despejaba el n, despejas el n y te sale la fórmula que n es igual a n menos a1 sobre la razón más 1. ¿Está bien? Así que si sabes esto, ya eso no es necesario aprendértelo porque lo puedes deducir. ¿Está bien? Lo puedes deducir. No es necesario que te lo aprendas. Lo puedes despejar y listo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esos son temas que ya creo que se ha visto. Y ahora vamos a recordar. Estamos recordando, básicamente, ¿no? Todo lo que ya han aprendido. Vamos a también a recordar las fórmulas de las sucesiones, ¿no? O sea, de series, por así decirlo, ¿no? De la suma, por ejemplo, de los números consecutivos. Profe, si sumamos del 1 hasta el n, y son consecutivos, decimos esto es igual a n por n más 1 entre 2. Conocidas esa fórmula. Sigamos. Profe, suma de números pares. Es 2 más 4 más 6 más 8 sucesivamente hasta 2n. Ahora, ¿por qué 2n? Porque la forma de los números pares es 2n. Entonces, profe, si me pidieran sumar hasta el 100, ¿qué tengo que hacer? El 2n tengo que igualar a 100. ¿No? No es que n vale 100, no, 2n vale 100. Entonces, 100 entre 2, ¿cuánto es? 50. ¿Cuánto vale n? 50. Entonces, reemplazas ahora sí tu fórmula, que es igual a quién? A n por n más 1, o sea, 50 por 51. Y esa sería la suma desde el 2 más 4 más 6 más 8 hasta el 100. O sea, toda la suma de los números pares. Tengan mucho cuidado. Hay algunos chicos que dicen, sale 100, ya, 100 por 101, ahí está. No, tengan cuidado. Ahora, profe, ¿esto me va a servir más adelante? Claro, te va a servir para cuando hagas sumatorias, ¿no? Y ya vamos a llegar a un punto donde vamos a hacer sumatorias, ¿ya? Vamos a llegar a un punto donde van a aprender a hacer sumatorias. Ahora, la suma de los números impares, profe. Lo mismo, ¿no? Decimos 1 más 3 más 5 más 7. ¿Cuál es la forma de los números impares? 2n menos 1. Como es la forma 2n menos 1, supongamos que el último número sea pues un 127, ¿no? ¿Qué hacemos? Este 127, si me dicen del 1 hasta el 127, entonces n menos 1 lo iguala a 127. Y hallo el n, ¿no? Resuelvo el n para luego aplicar la fórmula, ¿no? El 1 pasa a sumar 128, n vale, profe, 64. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo nomás. Sería igual a 64 al cuadrado. O sea, la suma desde 1 hasta 127 de los impares, obviamente, sería 64 al cuadrado. Nada más, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado al usar sus fórmulas. Y por último, vamos a hablar de las sumas notables que son particulares, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, suma de cuadrados. ¿Cómo sumo la suma de cuadrados consecutivos también? 1 al cuadrado más al cuadrado hasta n al cuadrado va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y si hablamos de los cubos perfectos, la suma, lo mismo, ¿no? Vamos a sumar 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, sucesivamente hasta un n al cubo. Va a ser igual a n por n más 1 entre 2, todo al cuadrado. ¿Sí? Son las fórmulas más conocidas o más usadas, ¿no? Que te pueden servir también para hacer demostraciones dependiendo de los ejercicios que tú estés trabajando. Ahora, vamos a recordar un poquito la sustracción. Profe, ¿cómo era una sustracción? Era una resta. Ya. ¿Y cuáles eran los nombres de la resta? Minuendo, sustraendo y diferencia, ¿no? Tenemos claro que los nombres son minuendo, sustraendo y diferencia. Ahora, recuerda que el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo siempre, ¿no? Cuando estás hablando en este caso de sustracción, por así decirlo, diferencia. Entonces, los nombres ya sabemos. Ahora, complementando eso, vamos a hablar sobre el complemento aritmético. Profe, ¿qué era el complemento aritmético? Cuando me decían el complemento aritmético, profesor, lo tenía que restar con un 1 o una cantidad de 0, ¿no? Dependiendo de cuántas cifras tenía ese número. Por ejemplo, complemento aritmético de 6. Profe, como este tiene una cifra, va a ser un 0 acompañado de un 1, o sea, un 10. Y ese 10 le resto al número que está dentro, que sería 6, ¿no? ¿Y cuánto sale 10 menos 6? 4. O sea, ¿cuánto es el complemento aritmético de 6? 4. Lo mismo sucede acá en el otro caso. Complemento aritmético de 72. Profe, son dos cifras. Por lo tanto, sería un 1 con dos ceros, ¿no? Dos ceros y un 1. O sea, sería 100 menos 72. ¿Listo? 28.
Y así sucesivamente, ¿no? Tres cifras, tres ceros y un uno, y lo restas, menos el de acá será 1000 menos 578. Profe, si fuera así, complemento aritmético de AB, este AB es un numeral de dos cifras. Por lo tanto, como es un numeral de dos cifras, ¿qué hago? Dos cifras, profe. Dos ceros. 100 menos AB. Y quedaría así, ¿no? Ya en tu problema de repente te piden que resuelvas algo más. No lo sé. Ahora, profe, si nos dicen complemento aritmético de ABC, como es uno de tres cifras, uno y tres ceros, menos ABC, ¿no? O sea, 1000 menos ABC. Ahora, profe, ¿qué pasaría si es en base 8? ¿No? Me dicen 543 en base 8. Lo mismo, es la misma idea, pero ahora en base 8, ¿no? Sería, como son tres cifras, 1000, ¿no? Tres ceros. 1000 en base 8 ahora, menos 543 en base 8, ¿no? O 543, ¿no? 5436. 543 en base 8, ¿no? 1000 en base 8 menos 543 en base 8. ¿Saben? Es la misma idea, es la misma lógica. Ahora, profe, si es en base 6, lo mismo. ¿Cuántas cifras hay? 5. O sea, 5 ceros y un uno. En base 6 menos el número que está acá. En base 6. Entonces, algunos de repente dicen, profe, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Lo paso a base 10? Puede ser también, puede ser una posibilidad, pero también lo puedes hacer así. ¿Eh? La idea es que lo hagas así. Listo, chicos. Entonces, por último, vamos con una pequeña propiedad. ¿No? Profe, ¿qué pasa si yo tengo una resta de AB menos BA? ¿No? O sea, un número de dos cifras menos las cifras invertidas. Me va a dar igual a un qué, un MN, ¿no? Profe, ¿y este MN que va a tener relación de qué? De que M más N va a ser igual a qué? A 9. Nada más, profe, nada más. Es una propiedad, ¿no? Que se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Resolviendo, ¿no? Resolviendo. Ahora, el otro caso, profe, ABC menos CBA, que es igual, que dice que es igual a un M9N, ¿no? Te está dando como una forma, ¿no? Si cumple esto, ¿no? Si cumpliera esto, ¿qué sucede? Puedo afirmar que M más N es igual a 9, ¿no? Y también que puedo afirmar que A menos C es igual a M más 1, ¿no? Pero estos son casos un poco particulares, ¿no? Entonces, digamos que a veces te puede servir. Y lo puedes demostrar también, ¿no? No es complicado demostrar. Entonces, ya en los ejercicios vamos a ver, ¿no? Algunas demostraciones para que vean. Listo, chicos, entonces eso sería todo básicamente para la parte teórica de la edición y sustracción. Como se han dado cuenta, es como un breve repaso de todo lo que han aprendido hasta ahora, ¿no? Entonces los ejercicios serían solamente la particularidad. Si hay alguna duda, pregunta, consulta, pueden hacer. ¿Eh? Para comenzar ya con los ejercicios. Si tienen dudas, lo hacen, por favor. Una dudilla por ahí, dudas existenciales. Pueden hacerlas por chat, por micro. A ver ahí las dudas van. Cuando están en la misma base, sí, sí se puede. Sí se pueden sumar y restar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando están 2 4 8 más 3 5 8 en la misma base, se puede sumar o restar, ¿no? Dices, base 8 4 más 5 9. Pero como estamos en la base 8 le quitas uno, ¿no? Entonces quedaría uno acá y uno acá. Y 2 más 3, 5 más uno 6. Debería salir así. 6 1 en la base 8, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes. O sea, que aprendan a sumar en bases distintas, digamos que estaría bien, ¿no? Pero no es necesario, porque yo que haya visto no te piden los resultados en bases, ¿no? Acá hay ejercicios, por ejemplo, que están en base 8, pero como no estamos en RM, no lo quisiera hacer así, ¿no? Lo vamos a resolver así aritméticamente, ¿está bien? Aritméticamente. Por esa razón no lo voy a trabajar en base 8, porque a veces puede ser un poco confuso y es mejor trabajar en base 10, ¿no? Porque no es la única base, ¿no? Tiene que tener el concepto, ¿no? Por ejemplo, tú cuando sumas 38 más 47, ¿qué dices? 8 más 7, 15. Profe, pongo 5 acá, llevo uno. ¿Pero por qué haces eso? Porque estás en la base 10. Y como es 15, 15 menos 10, se queda acá un 5. Y el uno, que es el 10, se lleva arriba. ¿Te das cuenta? Por eso estás llevando un 1, ¿no? Y luego 3 más 4, 7 más uno, 8. Bajas el 8, ¿por qué? Porque el 8 es menor que la base 10, entonces puede bajar normal, ¿no?
Pero esos son conceptos que no quiero profundizar en el aspecto de las otras bases, ¿no? Que de repente puede ser un poco confuso para ustedes. Esa no es la idea completa. Pero ¿se pueden sumar y restar en distintas bases? Sí, ¿no? Si de repente existiera vida en otro planeta, de repente ellos trabajan en la base 4, 5, 6 o 7. Por eso cuando hacen programación se trabaja en la base 2. ¿Por qué? Porque se puede sumar, restar, multiplicar en esa base. ¿Por qué es más sencillo trabajar en la base 2, profe? Porque se trabaja con dos cifras, que son el 1 y el 0, ¿no? Son las dos únicas cifras, entonces es más factible o más fácil estar trabajando con estos numeritos, aunque sean grandes. Listo. ¿Alguna dudilla más por ahí? ¿Alguna dudilla más? Buena pregunta, Yamil, una pregunta. Voy a pedir su ayuda en los ejercicios. ¿Se ven? Recuerden que tienen que consultar y participar, ¿no? Cuando son clases en vivo van a tener que participar, ¿ah? No se olviden, tienen que participar. Como no va a haber examen oral en estos casos, entonces participación va a ser su nota. ¿Está bien? La participación. Entonces, ya me recuerdo sus nombres, ¿no? Los que no me recuerden sus nombres, ya les bajaré puntillos, porque yo les avisé, ¿no? Sobre 17 las prácticas y 3 puntos extras yo les pongo por participación, ¿no? O también se puede descontar por no responder, o sea, no responder la pregunta, sino no responder si estás ahí o no estás ahí al menos, o no decirme, profe, no sé, o no entiendo, ¿no? Esas son cosas muy distintas. Si no lo dices, es como que no está. Entonces tengan mucho cuidado, chicos. ¿Por qué lo digo? Porque si no dejo las cosas claras, de repente un día entra su director y dice, profesor, ¿qué está pasando? Dice, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, las cosas claras, chicos, las cosas claras. Bueno, chicos, entonces comencemos con los ejercicios. Vamos a empezar. Ya saben cuál es su tarea, ¿no? Los 8 ejercicios que hagamos, por favor, lo hacen, o sea, lo vuelven a copiar porque yo lo voy a hacer todo y lo explican. Me ponen una explicación breve, ¿no? De cada paso que se hace o de repente algo conciso y preciso, ¿no? Como ustedes crean conveniente, pero de tal manera que se demuestre su explicación de que entienden lo que se está haciendo. Esa es la idea de la explicación, no es otra cosa más que eso. ¿Qué, profe? Otra vez, profe, te queremos copiar. ¿Sabes, profe? Claro, copias, o sea, básicamente lo resuelves, ¿no? De repente como recordando, lo resuelves, ¿no? Como ya escuchaste la clase, tú simplemente lo resuelves otra vez y lo explicas, ¿no? Abajito. Más una explicación breve. O de repente en Pero cada es que paso, tarea, profe, y usted dijo que no iba a dejar tarea. claro, pues esa es la práctica, pues. Esa es tu práctica. O sea, esa es la práctica que se está dejando todos los días. Yo les dije, ¿no? Creo que la tarea, o sea, tarea es qué cosa, dejarte una pregunta y que tú la hagas, ¿no? Que tú la resuelvas por tu cuenta, o que te deje 4 preguntas y tú lo hagas. Esa es una tarea. Por eso véanlo como una práctica, ¿no? Porque es una práctica hecha, que ustedes simplemente van a copiar, nada más, ¿no? Pueden aprovechar copiando en clase, claramente, ¿no? Pueden aprovechar ahorita, por ejemplo, y también ir explicándolo, ¿no? Y eso ya depende de ustedes, ¿no? Yo el video igual lo voy a subir después, pero ya depende de ustedes, en qué momento lo desean. Pero el mismo día tienen que entregar, ¿no? Hoy día tienen que entregar. ¿Está bien? No hay otro plazo más, ¿ah? El mismo día se entrega. Entonces pueden ir aprovechando, pero están ahí copiando la clase, ¿no? Entonces ya no necesitan ver el video. ¿Está bien? Listo, entonces comencemos, chicos. Comencemos. A ver, profe, el primer ejercicio me dice, profe, ¿cuál es el valor de A más B más C sabiendo que AB más BA es igual a CA más 7? Bueno, es igual a CA 7, ¿no? Ahora, profe, esto lo podemos hacer por RM, pues, ¿no? Sí, pero como estamos en aritmética, vamos a hacerlo así. ¿Sí? Vamos a hacerlo con aritmética. ¿Qué vamos a hacer con aritmética? Vamos a descomponer polínómicamente. Profe, este AB es un A decimal y un B unidad. Por lo tanto, cuando se descompone sería un 10 por A más B, ¿no? Profe, no le entiendo. ¿Por qué ha hecho 10A más B? Ya, vamos a recordar, ¿no? Por si acaso, ¿no? Profe, 45 ¿a qué es igual? Es igual a 40 más 5. ¿Y el 4, 40 qué es igual? A 4 por 10. De ahí viene lo que les digo, ¿no? Pueden deducirlo, ¿no? Pueden hacer analógicamente, si no se acuerdan, pueden hacer esta pequeña deducción para las variables, ¿no? Siempre les recomiendo, siempre relacionarlo con algo, ¿no? Como ustedes dominan los decimales, más que nada aún no más en eso. Y lo mismo sería para el otro caso, más b es decimal, o sea, sería 10 por b, más a. Y esto sería igual a un CA, sí, listo.
Profe, pero acá nos damos cuenta de algo. 10A más A sería 11A, más B más 10B sería más 11B. Esto sería igual a C a 7. O sea, profe, un número de tres cifras que acaba en 7. Listo. Pero hagamos algo más divertido. Factoricemos el 11 y sería 11 por A más B. Entonces, digo, profe, 11 por A más B me tiene que dar C a 7. Entonces, ¿el resultado cómo sería? Yo sé que un número multiplicado 11 por una suma me tiene que dar un número que acabe en 7. Entonces, recuerden algo siempre, chicos. Cuando tú multiplicas cualquier número, o sea, supongamos 2435 por 588 o 582, por ejemplo, yo puedo saber en qué número acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque tú cuando multiplicas, por ejemplo, 5 por 2, 10, llevas uno, ¿no? Sigues multiplicando, te sale un resultado más acá. Luego multiplicas lo de abajo, luego el otro, y al final sumas, ¿no? Pero siempre la primera cifra que queda, igualita, ¿no? Entonces, como queda igualita, puedo trabajar con esa, o sea, con el 7. Quiere decir, profe, como acá es un 11 por algo tiene que acabar en 7. Entonces, hay la posibilidad de que A más B sea 7, 17, 27 y 37. ¿Por qué? Porque como acaban en 7, 1 por 7 va a terminar en 7. 1 por 17 también, ¿no? Va a acabar en 7, y así sucesivamente. Ahora, pero ¿cuál es el problema? A y B son de una cifra. Y como máximo A más B, ¿cuánto puede ser? 18, ¿no? Como máximo puede ser 18. Porque 9 más 9 es 18, son las máximas cifras posibles. Por lo tanto, puedo descartar ya y decir, profe, A más B nunca va a ser 37, A más B nunca va a ser 27, y A más B no puede ser 7 por la razón que 11 por 7 es 77, y es de tres cifras, entonces no sería el de acá. Entonces, ¿cuánto sería 11 por 17? Si no me equivoco, sale a 187. 187, ¿no? 187. Entonces, profe, ¿cuánto vale A? A vale 8. ¿Cuánto vale C? C vale 1. ¿Y cuánto vale B? Profe, A más B era 17, o sea, B vale 9. ¿No? Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería A más B más C? Sería 18. 18. Claro, ¿no? 18. ¿Listo? Facilito, ¿no? También lo pudieran haber hecho por RM, ¿no? Poniéndolo así, ¿no? AB más BA, profe, sea 7 y sumado, ¿no? Decían, probaban valores del profe. El más C me tiene que dar 7, ¿no? Y probaban valores. También pueden hacerlo así. También pueden. Hay muchas formas de resolver los ejercicios, ya depende de ustedes cuál eligen. Si hay alguna duda, la hacen, por favor. Dudas, consultas. Me hacen una breve explicación, ¿no? Que se hizo ahí. De repente acá, ¿no? Acá más que nada. Acá se hizo qué cosa, descomposición politómica, me señalan de repente. Es bueno saber los nombres, ¿no? Es bueno saber los nombres. A veces hay que saber hablar, ¿no? Hasta en matemática hay que saber hablar, si no, no entenderían, ¿no? No se entenderían los conceptos. Hay que saber hablar de matemáticas. Bueno, chicos, entonces sigamos el ejercicio número 2. Veamos, en el ejercicio número 2, ¿qué me dicen, profe? Me dicen, hallar la suma de 13 más 15 más 17, y me dicen que son 20 sumando, profesor. Ahora, ¿cómo interpreto eso? 20 sumandos, ¿qué significa? Que son 20 términos, ¿no? Literal te están diciendo que son 20 términos o que la cantidad que se están sumando son 20, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿qué me doy cuenta? Que el 13, 15, 17 es una progresión aritmética, profesor. ¿No es así? O sea, si lo veo así por separado, digo, a ver, más 2, profe, 15, más 2, 17. Ah, es una progresión aritmética. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, si yo quiero saber la suma, ¿cómo era? Profe, para hallar la suma de una progresión aritmética tengo que saber el último término más el primero sobre la razón, no, sobre 2 digo, sobre 2 por la cantidad de términos, ¿no? AN más 1 sobre 2 por la cantidad de términos. A ver, la cantidad de términos ya tengo, que son 20. Te están dando de dato, 20 sumados. El A1 lo tengo, el primer término lo tengo porque es 13.
pero me falta la n. Entonces, si tú quieres hallar la n, ¿qué sería? Profe, este es el A1, A2, A3, como son 20 términos, entonces el 20º término tengo que hallar. Entonces, A20, ¿a qué va a ser igual? A A1, ¿no? Por la formulita, A1 que vale 13, más n menos 1, que sería n, número de términos 20, ¿no? Voy a ponerla así, ya, 20 menos 1, por la razón que vale 2, ¿no? Por la razón que vale 2. ¿Listo? Entonces simplemente digo, profe, ¿cuánto vale el 20º término? Sería 15 más 19 por 2, 38. 15 más 38 sería 53. ¿Listo? Entonces simplemente ahora sí reemplazo acá y digo, profe, S va a ser igual a A20, que es 53, más A1, que vale 13, sobre 2 por la cantidad de términos que vale 20. Eso sale al Profesor, ojo. ¿de dónde sacó 15? No, Sí, profe, 13. Profesor, porque hay 13. Muy Es bien, 13, muchachos. no 15. Muy bien, muy bien. Lapsus, lapsus, lapsus mío. Muchas gracias. Mi lapsus, mi lapsus. profesor. Dime, dime. Sí, sí, no, justo le iba a decir, profe, del 15 era 13. Claro, claro. Está bien. Para ver si están atentos, ¿no? Para ver si están atentos. Muy bien. 51. Entonces, ahora sí, no cambia la fórmula, ¿no? 51 más 13 sobre 2 sobre 2 por la razón. Que sería, digo, n, digo, ¿no? N que sería 20. Ahora sí. Entonces, al ojo, cuando sale eso, sale 32. 640, profe. 320, ¿no sale? O no, 640, ¿no? 640, está bien, 640. Claro, profe. ¿Cómo va a ser eso? Está bien. Muy bien, entonces nada más sería la B, ¿no? La B de bebé. Fácil, ¿no? No está tan complicado el ejercicio. No está difícil. Listo. Entonces, esa sería la respuesta para ese caso, ¿no? Para el primer ejercicio. Estamos aplicando la suma de términos en la progresión aritmética, su formulita, y lo que ya sabían ustedes, pues, ¿no? Progresión aritmética. ¿Dudas, dudas? Una dudilla por ahí. Sí, minutos. Sigamos. Ejercicio 3. Veamos, en el ejercicio 3, ¿qué me dicen? A ver, me dicen, profe, hallar el valor de x más y sabiendo que ABC en la base 8 menos CBA en la base 8 es igual a x y2 en la base 8. Entonces, lo que podemos hacer acá es pasarlo a la parte decimal, ¿no? O sea, convertirlo. Entonces decimos, profe, 0, 1, 2, y lo pasamos a la base 10. ¿Cómo sería? Sería a por 8 al cuadrado más b por 8 a la 1 más el último que queda es c, solito. Luego, menos, y restamos acá, sería c por 8 al cuadrado, ¿no? Eso ya sabemos hacer, ¿no? Por descomposición politómica. Más b por 8 a la 1, más el a, más el a. Esto que va a ser igual a un xy2 en la base 8. Vamos a dejarlo por el momento así, ¿ya? De ahí ya lo resolvemos. Listo. Ahora, profe, eso hay que resolverlo, ¿no? 8 al cuadrado, 64. Por A, 64. Más 8 a la 1, 8 por B, 8B, más C. Luego, menos, y podemos ir multiplicando este menos ya por esta expresión. 8 al cuadrado, 64. 64C por menos, menos 64C. Seguimos. 8 a la 1, 8 por B, 8B. 8B por menos, menos 8B. Y de igual manera para el A, ¿no? El A por menos, menos A. Y ahora sí hay que transformarlo, ¿ya? Vamos a transformarlo, sería 0, 1 y 2. Sí, entonces, x por 8 al cuadrado, vamos a ponerlo de frente, sería 64x, ¿no? Más y por 8 a la 1, que sería más 8y,
más 2. Ahí está. Luego, ¿qué decimos? Acá podemos restar los que tienen variables iguales, ¿no? A y A, 64A menos A, 63A. Luego digo 8B menos 8B, 0, ¿no? 0. C menos 64C menos 63. Esto va a ser igual a un 64X más 8Y más 2. Y listo. Pero acá puedo decir que el 63 lo factorizo, pues, ¿no? Le factorizo 63 y sería 63A menos C. Es igual a ¿quién? A 64X más 8Y más 2. Listo. Ahora sí. Entonces, sería cuestión de probar valores, ¿no? Sería cuestión de probar valores. Ahora, hay que tener en claro algo. El ABC tiene criterios, ¿no? El ABC tiene criterios. ¿Por qué? Porque se supone que el A, B y C son menores que ¿quién? Que 8. ¿No? Porque su base es 8. O sea, el A, B, C es menor que 8. Los tres son menores que 8. Pero no solamente ellos, también el X y el Y. Por lo tanto, la probabilidad de que sean mayores que esa cantidad no es posible, ¿no? Ahora, la diferencia como máximo de estos, ¿cuánto puede ser? Como máximo su diferencia puede ser 8 menos 1, ¿no? Porque C no puede valer 0, ya que C es primera cifra, entonces no puede ser 0. O sea, hay que tener cuidado. Por esa razón, la máxima diferencia sería 8 menos 1, o sea, 7. Ahora, profe, pero me doy cuenta de algo, habrá que analizar. Esto de acá es un 2 por algo, ¿no? Porque yo puedo factorizar acá el 2 y yo de 0, ¿no? Y decir, profe, 2 por 32x más 4y más 1, ¿no? O sea, este es un número par, ¿no? 2 por algo lo vuelve un número par. ¿Qué significa entonces? Que esta expresión es par, ¿no? O se puede dividir entre 2, como quieran decir. Por lo tanto, la diferencia tiene que ser par. O sea, tiene que ser 6, 4, 2 y nada más, ¿no? Esos son los máximos valores. Ahora, probando esos tres valores posibles, ¿no? Ya estamos eliminando de esa manera posibilidades. 63 por 2, a ver, me va a dar 126. Ustedes me corrigen, ¿está bien? Sí. Ahora, ¿hay algún valor que cumpla esta condición? ¿No? ¿Hay algún valor? 124, 64, a ver. ¿Hay algún valor para X y Y cuando esta expresión es 126? A ver. Uy, me queda un minuto nomás. Ya, a ver, chicos, nos volvemos a reconectar, ¿ya? Nos volvemos a reconectar que el tiempo ya se me terminó el Zoom, así es que... ¿Quiero profe 11:30 o ahorita? ah, ahorita nomás, ¿ya? Ahorita nomás. Ahorita acabo este ejercicio y ya nos vamos a recesos, ¿eh? Ya, profe, ya está bien. Listo, listo. Entonces ahorita acá vaya el Zoom y nos reconectamos. Posición. A ver, siguiendo, yo les dije que podía ser 126, ¿no? Entonces vamos a igualar, ¿ya? Para ver si el X y Y tiene posibles valores. Entonces decimos 64X más 8Y más 2 tendría que ser igual a 126. Probemos, profe. El 2 pasa a restar, sería 64X más 8Y es igual a 124. Ahora, lo que puedo hacer acá, como están, todos tienen cuarta, le puedo dividir entre 4 entre todos, ¿no? Acá divido entre 4 y acá divido entre 4, ¿no? Para que sea un poco más fácil trabajar. Entonces, entre 4 sería 16x, ¿no? 64 entre 4 es 16, más 8y entre 4 sería 2y. Eso entre 4 sería 31. Ahora, existe un valor que x sea un entero y y sea un entero y que sean menores que 8 que cumpla esta condición. A ver, 16 por 1, 16. 15, 7,5. O sea, 2 por 7,5, 15, más 16, 31. ¿Y puede ser decimal? No, ¿no? Porque es una cifra. Entonces, para el primer caso, no cumple, ¿no? Para el primer caso, no cumpliría. Ya desechamos este caso. Decimos no cumple, ya lo demostré. Entonces, para 2, la diferencia 2 no cumple. Sigamos. Cuando la diferencia es 4, o sea, 63 por 4, sería 252. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Entonces sería 64x
más 8y más 2 es igual a 252. El 2 lo paso a restar, profe. Me queda 64 más 8y es igual a 250. Ahora acá le puedo sacar la mitad, nada más, no le puedo ir entre 2, entre 2. Sí, al parecer no se puede hacer una cosa más. Y se quedaría 32x más 4y. Y el otro lado le saco la mitad, sería 125. A ver, veamos. X, un valor posible, y para y un valor posible por ahí. 32 por cuánto sería. Mm, No puede ser, ¿no? No puede ser posible. ¿Por qué? Porque como son múltiplos de 4, o sea, esto si lo divido entre 4, tendría que ser entero todavía, ¿no? O sea, algo así. 4 por 8x más y tiene que darte 125. Pero, profe, 125 no puede ser múltiplo de 4, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, se desecha también esto, ¿no? No puede ser posible. Y el último caso se supone que debería cumplir, ¿no? Si no cumple es porque nos hemos equivocado en algo, pero si cumple es porque está bien, que sería cuando vale 6. Cuando vale 6. Entonces desechamos esto y esto. Cuando vale la diferencia 6, sería 63 por 6, 200, no, 378, ¿no? 378. Entonces sería 64 más 8 va a ser igual a 300, no, más 2 es igual a 378. Pongo. Y luego hacemos lo mismo, ¿no? Le restamos menos 2, le restamos menos 2 y sería 64 más 8y es igual a 376. Ahora veamos. Le podemos sacar cuarta, al parecer 16x más 2y, si le saco cuarta, 936, me queda 16, 4, ¿no? 94. Ah, le puedo sacar la mitad también, o sea, 8x más y 2, igual a 47, ¿no? Entonces creo que ahí sí sale, ¿no? Cuando x vale sí, ¿cuánto? 5, ¿no? X vale 5, 8 por 5, 40. Y y vale 7, ¿no? Ahí está, 8 por 5, 40, más 7, 47. Entonces, a ti no te piden cuánto vale A, ni cuánto vale C, ni cuánto vale B. Te están pidiendo X más Y. Entonces, por lo tanto, la suma ya pues ya sabes cuánto es, pues, ¿no? Pero, ¿cuánto es la suma de X más Y? 18, ¿no? 18. Listo. Entonces, ese es el resultado, chicos. Nada más. Ese sería el resultado. Entonces, como se dan cuenta, a veces hay que desechar ideas, en este caso, para poder resolver el ejercicio, ¿no? Si no, se hace un poquito más largo. De repente tendría que probar con 1, 3, 5, 7, ¿no? Pues sería muy largo. Pero bueno, listo, chicos. Entonces, ya nos quedamos acá en la primera hora. Nos volvemos a conectar a las 11:30, ¿está bien? Para ya acabar con los 5 ejercicios que nos faltan, ¿está bien? Entonces nos conectamos 11:30, por favor, para continuar. de profe queda. Listo. Entonces nos vemos, chicos, 11:30. Ya, a ver, otra vez, ¿ya? Ya, chicos, acá le he dejado una adicional más por su compañero Helman, ¿no? Que adicionó una pequeña fórmula por ahí para el ejercicio número 3, ¿eh? Lo puede tener en cuenta para aplicarlo para un problema parecido, ¿no? De repente a algunos se le encuentra así y ahora hace un poco más rápido. Bueno, si es que te acuerdas, lo haces, ¿no? Hace nuestra mente frágil, ¿no? Pero en caso tienes buena memoria para las fórmulas, aplícalo, ¿sabes? Aplica esa formulita que te va a servir. Listo, chicos, entonces sigamos con la pregunta número 4. A ver, en la pregunta número 4 tenemos sumas, pues, ¿no? Sumas de distintos números, que son de 3 cifras. Me dicen A1b, A2b, A3b, así sucesivamente, ¿no? Hasta la A8b. Me dicen que la suma de resultado, o la suma, es 2700 y algo, ¿no? Ahora, profe, ¿cómo lo puedo hacer? Tiene la posibilidad de hacerlo por RM o por aritmética, ¿no? En este caso, como estamos en aritmética, vamos a hacer por aritmética. Pero parece que recordar cómo se descompone polinómicamente, ¿no?
Profe, esto es igual a 245 si lo descompongo es 200 más 40 más 5, ¿no? Y luego, este 200 acá es igual a un 2% más 4 por 10 más 5. ¿Por qué hago esto? Porque esta descomposición es la descomposición polinómica, ¿no? En base 10. Entonces, lo mismo voy a hacer acá. Como son variables, tengo que decir A por 100 más 1 por 10 más el B, ¿no? Analógicamente. Analógicamente. Entonces, si es que no se acuerdan, ya más o menos tienen una idea de cómo descomponer. Entonces, comenzamos. Esto sería A centeno, 100 por A, más 10, porque es 1, ¿no? 1 por 10 sería, ¿no? Que sería 10, más el B. Luego el siguiente, ¿qué va a ser? Lo mismo, ¿no? A de centena, 100A. Ahora sería más 20. ¿Por qué? Porque serían las decenas 2, 20, más B. Y nos damos cuenta que así va a ser sucesivamente hasta cuánto. Se mantiene qué cosa, el 100A, porque el último también va a ser 100A. Lo que cambia solamente cuál va a ser. El 10, 20, este va a ser 80, más B. Entonces, primero hay que analizar lo de acá, ¿ya? Vamos a analizar lo de acá. Profe, ya. ¿Pero cuántos números son? 1, 2, 3, hasta un 8, ¿no? Un octavo número, o sea, son 8 números. ¿Qué significa eso? Que el 100A, ¿cuántas veces está sumando? 8 veces, ¿no? Como se suman 8 veces, digo, cuando se suman iguales, se multiplica, ¿no? 100 por 8 sería 800, 800A. Más, y luego digo, profe, el B también se está sumando 8 veces, obviamente. Entonces sería B más B más B más B más B, 8 veces sería 8, 8B. Más, y luego digo, profe, 10 más 20 más 30 más 40 sucesivamente hasta el 80. ¿Cómo se suma? ¿No? Ahí viene el detalle. Entonces, esto de acá, profe, no sé. No te preocupes. Lo que puedes hacer es factorizar el 10, ¿no? Factorizas el 10. ¿Para qué factorizamos el 10, profe? Cuando tú factorices el 10, te va a quedar así. Solamente esta expresión. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el 8, ¿no? Y luego que decimos, profe, esta suma de acá es suma de consecutivos, que la fórmula ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál era la formulita? Era el último por su consecutivo sobre 2, ¿no? O sea, sería 8 por 9 sobre 2. Ahí está. Y al final, ¿qué nos quedaría? Que esto es igual a 800 AB, 800A, digo, más B, más, si no me equivoco, acá sale 360, ¿no? 360. Listo. Entonces, hasta ahí sería el resultado de todo esto, ¿no? Toda esta suma me da todo esto. Ah, ya se achicó, por así decirlo, todo. Ahora, esto de acá que tengo que igualarlo a lo que está aquí. Entonces simplemente diría, profe, un 800A más un B más un 360 me tiene que dar... Pero sobre el 8B del otro lado se fue o cómo? Ah, ya, muy bien, muchas gracias. El 8B. Bien. Tienen que ahí decirme si me olvido algo, me avisan por favor. Muchas gracias. Y Listo. abajo también, profe, también falta 8B. Ah, Ahí. perdón. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Ah, ya estoy borrando porque sea un minuto. Ahí está. Más 8. Listo. Entonces, ahora sí. Profe, ¿cómo resuelvo acá? Podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos tantear ahí nomás, ¿no? Podríamos tantear valores. Recuerda que ahí B como máximo puede valer 9, no 8. Podríamos tantear valores de repente. O también podríamos separar esto de acá y decir, profe, esto es como decir 2702 más un C0. No sé si. Podría ser eso también, ¿no? Simplemente estoy separando, ¿no? Imagínense que el C vale 4, pues, ¿no? Es como decir 2702 más 40. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? El C, 0, yo te lo separo, como 40 o algo así. ¿Sí? Ahora, profe, PTC 0, ¿qué es? Un 10C, pues. Entonces, por lo tanto, quedaría 2702 más 10C. Y esto lo igualamos a esta cantidad de acá, que sería 800A
más 8b más 360. Luego el 360 lo puedo pasar a restar. ¿Y cuánto quedaría? A ver, quedaría 2702 entre 360. ¿Cuánto sale? A ver, 2342, si no me equivoco. Más 10. ¿O me equivoqué? Creo que me equivoqué. Sí, sería. O está bien. No, sí está bien, sí está bien. Si me equivoqué, por favor me avisan. Listo, entonces quedaría algo así, ¿no? Quedaría algo así. Entonces tendremos que probar los valores de A y B, ¿no? Que cumplan esa condición para la suma de que tenemos. Entonces, ¿cuáles serían los posibles valores? A ver, ¿cuáles serían los posibles valores para ese caso? De A, B y C. A ver, ¿cómo podemos simplificarlo? Podemos sacar de la mitad todo eso. Podemos sacar la mitad de todo eso. O sea, la mitad a todo acá y todo acá. Quedaría. Está bien, ¿no? Listo. Muy bien. Sería la mitad 400A, la mitad de 8B, 4B. La mitad de 202.342 sale 1671. Me corrigen por favor si me equivoco. Y más 5C. Oh, no. Ah, no, me equivoqué acá también, creo. Sí, acá me equivoqué. Acá es 11, ¿no? Acá es 11. En la próxima voy a equivocarme de otra vez para que me corrijan. Pero bueno, no importa. A ver, ahora sí, ¿no? ¿Qué valores puede tomar C y qué valores puede tomar A y puede tomar B? Ahí sí podemos analizar un poco más fácil. A ver, según yo, mm, eso se lo dejo a ustedes. Se lo dejo a ustedes para que hagan ABC. Ya se lo dejo a ustedes, ¿no? Se lo dejo a ustedes para que hagan ABC, ya eso está para tantear nomás, ¿no? O para probar valores. Si ya superamos divisibilidad, lo haríamos un poco más rápido esto. Pero como aún no hacemos divisibilidad, no puedo adelantarlo. Con divisibilidad esto sale más rápido, no en vez de estar tanteando, sale más rápido esto. Y a ustedes se lo dejo ya, para que ustedes lo hagan. Ustedes lo hacen ya la suma de A más B más C. Ustedes lo encuentran. Ustedes encuentran los valores de A más B más C y ya me lo dan. Servir. El tanteo, profe, demora, profe. Con tanteo demora, ¿no? Con tanteo demora. Con divisibilidad es más fácil. Ya cuando lleguemos al tema, ya normal lo vamos a hacer. Cuando lleguemos al término. Ahora, pasemos al siguiente problema. 5. Ya vamos a llegar a ese tema, pero vean, con los chicos de primer y cuarto ya estamos haciendo ya esos temas. Si ya con ustedes ya les va a tocar, no se preocupen. Ahora, problema número 5. La suma de los tres términos dice una sustracción es 600. Hallar el sustraendo si es la mitad de la diferencia. A ver, profe, para comenzar tengo que saber cuáles son los términos, ¿no? Sería minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. Bacán, profe. Ahora, me dicen que la suma de esos tres términos de una sustracción es 600, o sea que el minuendo más el sustraendo más la diferencia va a ser igual a 600. Luego te dicen, hallar el sustraendo, o sea, el S, si es la mitad de la diferencia. O sea, te están diciendo que S es la mitad de la diferencia. Por lo tanto, este 2, como está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar. Puedo decir que 2S es igual a 20. ¿Y eso qué podría hacer? Lo podría reemplazar acá. ¿Y acá qué podría deducir? Profe, si T es igual a 2S, entonces M menos S es igual a 2S. Por lo tanto, puedo decir que el minuendo que va a ser igual. S pasa a sumar 2S más S, 3S. O sea, el minuendo vale 3S. ¿No? Entonces, ya está. Simplemente, ¿qué hago? Reemplazo todo, pues, ¿no? Aquí. Y digo, profe, minuendo vale 3S, más el S, más el D que vale 2S. ¿A qué es igual? A 600. Listo. Sumo 3S más S más 2S, 3 más 2, 5 más 1, 6. 6S es igual a 600. El 6 pasa a dividir 600 entre 6, 100. ¿Cuánto vale sustrayendo? 100. ¿No? Nada más. Sencillo.
Es como para recordar los términos, pues, ¿no? De la diferencia. De repente luego se olvidan, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el sustraendo? ¿Cuál era el minuendo? ¿Cuál era la diferencia? A veces se olvida, a veces se olvida. Profesor, si podría explicar la primera parte, por favor. A ver, la suma, a ver, te están diciendo que estamos en una sustracción. Como te dicen que estamos en una sustracción, se supone que tiene tres términos, ¿no? Los que están mencionando acá, que sería minuendo menos sustraendo igual a diferencia. Ahora, te dicen que la suma de los tres términos, que son el minuendo, sustraendo y diferencia, es 600. Por lo tanto, pongo el dato, ¿no? Minuendo más sustraendo más diferencia es igual a 600. Listo. Ahora, luego te dicen, profe, quiero hallar el sustraendo. Entonces, me están dando de dato que este sustraendo es la mitad de la diferencia. O sea, el sustraendo va a ser igual a d medios. Por eso yo digo, profe, como está dividiendo el 2, este 2 pasa al otro lado multiplicando. Entonces, el d va a ser igual a 2s. ¿Cuál es mi objetivo? Que todos los términos estén en función de s. ¿Para qué? Para hallar el sustraendo. Luego digo, este 2s lo voy a reemplazar acá arriba. Digo, m menos s es igual a 2s, ¿no? Entonces simplemente estoy reemplazando. Luego este s pasa a sumar, sería 2s más s, 3s. Entonces, ¿cuánto vale el minuendo? Vale 3s. Al final simplemente lo reemplazo aquí, luego el sustraendo lo dejo normal y el de diferencia también lo reemplazo acá, que sería 2s y te queda así, ¿no? 3s más s más 2s es igual a 600. Sumas, sale 6s, vas a dividir, s vale 100. O sea, sustraendo vale 100. ¿No? Nada más. Listo. Entonces, problema práctico, ¿no? Problema práctico para recordar ahí algunos términos como este. Me voy a borrar esto para poder hacer la serie, que ocupe mucho espacio. A ver, problema número 6, chicos. Problema número 6. A ver, para este ejercicio, a ver, creo que vamos a aplicar esta formulita, ¿ya? La formulita que dijo su compañera, ya para no hacernos mucho problema, por así decirlo. Vamos a aplicar esta formulita, ¿está bien? Que sería que una diferencia menos la diferencia de los invertidos te va a dar M9N, ¿no? Y que la suma de los que están a sus costados van a ser 9, ¿no? Entonces, vamos a aplicar esa formulita. A ver, profe, acá me dicen que ABC menos CBA es igual a MNP. Entonces, ¿qué puedo decir, profe? Puedo deducir de frente al ojo, por la propiedad que hemos visto, que los que están a los costados, o a los extremos, o sea, M más P va a valer 9, para comenzar. Luego, digo, profe, cuando se resta de esta manera, puedo decir que N vale 9, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué digo? A ver, en el siguiente caso, MNP menos PNM va a ser igual a RCT. Lo mismo, como son igualitos, o sea, tres cifras menos tres cifras invertidas restándose, puedo decir que R más T, los extremos, van a ser igual a ¿qué? A 9. Y lo mismo con el medio, que S vale 9. Ahora, para tu buena suerte, te están pidiendo M más N más P entre R más S más T. O sea, sumar estos tres, que sería M más P vale 9, más N, 18. Por lo tanto, sería M más N más P entre R más S más T. ¿Está? Entonces, la suma arriba sale 18 y abajo también sale 18, ¿no? R más T más S sería 18. O sea, 18 entre 18 sale el número 1, ¿no? El número 1. Listo. Entonces, eso sería todo. Por la propiedad más fácil sale, ¿no? Voy a demostrarles, Y profesor, y si usted no hubiera la propiedad, ¿usted cómo lo resolvería? ya tendrías que hacerlo descomponiendo polinómicamente, pues, ¿no? Polinómicamente. O sea, esto me... Pero profe, últimamente, o sea, si usted compone con polinomios, sería con tanteo, porque últimamente, o saldría de frente el resultado. A ver, te van a salir dos casos. Pero ¿sabes cuál es la particularidad de los casos? ¿Por qué se llega a esta conclusión? ¿Por qué crees? Porque esto, cuando tú lo resuelves al final, te queda esta conclusión. Llegas a la conclusión de que la suma de los dos es 9 y que n vale 9. Por eso es una propiedad. Porque cuando tú lo resuelves, o lo demuestras, por así decirlo, llegas a esta conclusión. ¿Está bien? O sea, básicamente es eso. O sea, llegas también a dos resultados, si no me equivoco, y como son dos resultados, hay dos posibilidades, pues, ¿no? Pero tienes que tener cuidado. En el caso supuesto que tuvieran un valor de m o p, te dijeran de repente, ¿no? M es menor que 8, ¿no? Algo así. Entonces, ahí como que ya las posibilidades son menos y ahí tienes que trabajar, ¿no? Ahí tienes que trabajar con los posibles valores.
Y ahí tienes que hacer un análisis distinto, ¿no? Pero eso depende, como te digo, depende. A veces tienes que tener en cuenta lo que te digo. A ver, ¿alguien halló ya los valores? Muy bien, Karen. Muy bien. Muchas gracias, Karen, ¿no? Estoy ahí viendo quiénes están participando, ¿no? Kelman, Fernando, Karen también. De ahí había más de que estaba hablando, ¿no? De vez en cuando. Está bien, ¿no? No voy a decir los resultados de Karen porque si no se van a copiar, ¿no? La idea es que todos lo hagan. Y así Karen quiere compartir su respuesta, ya depende de ella, ¿no? Ya depende. Listo, chicos, entonces vamos al punto 7. ¿Está bien? Tengan cuidado a veces con los criterios que te pongan, ¿no? A veces no observamos, ¿no? Dicen de repente, n es menor que 5, te ponen. Tú ni siquiera te has dado cuenta. Y con ese dato salía tu ejercicio, ¿no? A veces hay que ver todo, siempre hay que ver todo, hasta lo que nos preguntan, hasta lo que parece innecesario, hay que verlo, ¿saben? Siempre. Les digo de consejo porque me ha pasado muchas veces, ¿no? A veces no he visto yo también, y digo, ¿qué, esto por qué no sale? Luego al último, después de media hora, de perder el tiempo, ¿no? Por eso siempre es bueno que se den un examen ustedes mismos, ¿no? Eso les recomiendo. Ustedes solitos deben hacer un examen de admisión en su casa, ¿no? 2 horas ahí encerrados, de tal manera que ustedes vean cuáles son sus errores al dar un examen, ¿no? De repente subestimar un problema, de repente le das demasiado tiempo a un problema, te confías, ¿no? Entonces te pones nervioso, ¿no? No sé, algo así. Entonces, practica de esa manera. Si vas a dar un examen, eso es mi recomendación. Tú mismo en tu casa, pídele a tu familia que no hagan bulla. Tú mismo también sé sincero contigo y concéntrate en tu cuarto, donde estés, ¿no? En el lugar que decidas dar tu examen. ¿Está bien? Así practicas. Así ves tus errores en un examen. A veces uno espera hasta el último para el examen para decir, ah, mira, si me hubiera pasado esto. Pero ¿cuál es el problema? Que pierdes tiempo y pierdes dinero. Pero bueno, ya esa es una recomendación que les puedo dar para que estén listos para un examen de admisión o para cualquier examen, ¿no? Para una práctica de repente en la universidad o yo qué sé. Siempre es bueno practicar, ¿no? Practicar y ver qué tal nos va, qué tal o no. Al final es una autoprueba. Listo, chicos, sigamos. Problema número 7. A ver, ¿qué me dicen? Hallar o halle n si la suma de los términos de la siguiente progresión aritmética son n más 4, n más 8, y así sucesivamente hasta 5n. Y me dicen que es 3780. ¿Qué cosa? La suma de los términos, ¿no? Entonces, profe, la suma de todos los términos de esta progresión aritmética es 3780. No era necesario que te lo digan, ¿no? Tú te podías dar cuenta. ¿Por qué? Porque esto es n, luego viene n más 4. Ah, profe, o sea, la razón, ¿cuánto va a ser? La razón va a ser 4. ¿Y por qué puedo afirmar eso? Porque el siguiente es n más 8, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Hasta qué? Hasta que sea 50. Ah, o sea, profesor, ya tengo la razón. La razón va a ser más 4, más 4, y así sucesivamente hasta el final. Bueno, no sabemos cuántas veces, pero sí sé que el último término vale 50. Entonces, ¿qué digo? Profe, a ver, me está dando el dato que la suma de los términos es esto de acá. Entonces, hay que identificar otros valores. El primer término, profe, de la progresión vale n. El último término de la progresión, ahora, no le voy a poner a n, porque n es un valor de acá. Entonces, voy a ponerle un ax. ¿Saben? El xavo término va a ser 50. Entonces, ¿cuál va a ser mi fórmula? Lo mismo, ¿no? El último término, o sea, la suma, porque esa no es la suma, va a ser igual a qué? Al último término, que sería 50, más. Ahora, acá viene el detalle. Profe, no sé cuántos términos hay, ¿no? Vamos a ver ahorita. Más el primer término sobre 2 por la cantidad de términos. Ahora, la cantidad de términos ya no va a ser n, va a ser x, ¿no? Para no confundir. No hay que confundir variables, ¿ah? Eso de repente te puede confundir. Como son x términos, entonces tengo que hallar x. ¿Cómo es la formulita? Si quieres hallar los números de términos, simplemente dices el primero, bueno, el último, digo, el último que sería 50, menos el primer término, O la razón. sobre la razón, que vale 4, más 1. Profe, ¿cuánto sería 5n menos n? 4n. Entre 4, n. N más 1. O sea, profe, ¿qué significa? ¿Cuántos términos hay? N más 1. Ahora, ya hay la cantidad de términos. Entonces, ¿acá cuánto saldría? A ver. 5n más n, 6n. Entre 2, 3n. 3n, pero por x. Pero x vale n más 1. ¿No? Ya lo voy reemplazando de frente. Y digo, profe, pero 3n más 1, ¿qué era igual a la suma de términos? 3780.
Entonces, igual estas dos cantidades, ¿no? Y este 3 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Lo paso a dividir. Y me queda n por n más 1 va a ser igual a 3780 entre 3, que sería 1290 si no me equivoco. Si me equivoco, ahí me corrigí. Y n por n más 1 es igual a 1290. A ver, dos números consecutivos que te den 1290, ¿cuál sería? ¿Qué valores serían? A ver. Mm, creo que es 35 por 36. Bueno, pero déjame verificar. Creo que sí, ¿no? Ah, no. Ah, me equivoqué acá en dividir, ¿no? Acá es 1960. Ya decía yo. Pues ahora sí. Ahora sí. Está bien entre dos. Y ahora sí. Entonces creo que si sale 35 por 36 sería 1960. Por lo tanto, n vale, N vale 35, profe. claro, n vale 35. Listo. Entonces está fácil, ¿no? Tengan cuidado nada más, a veces te pueden confundir. Por eso la fórmula, ten claro cuáles son los términos, ¿no? Acá te puede confundir con este n, ¿no? Ah, n términos, no, no, salió n más 1. Entonces ten mucho cuidado. Así pueden venirte ejercicios y te confunden y luego es por eso, ¿no? Yo creí una cosa. Y a veces las claves están diseñadas para eso. Las claves a veces están diseñadas para eso, para confundirte, para que marques esa clave, ¿no? Y luego dices, pero ¿por qué está esa clave? Porque ya lo prevén, ¿no? Lo prevén. Listo, entonces el último ejercicio para nuestra despedida, que sería complemento aritmético del de tres cifras, es igual a 4C8, ¿no? Y me están pidiendo, profe, complemento aritmético de AA más complemento aritmético de BB menos el complemento aritmético de CC. Entonces, primero hay que dar A, B y C pues, para estar haciendo esto. Entonces, vamos a hacer, profe, complemento aritmético de uno de tres cifras es 1 y 3 ceros, ¿no? Que son de tres cifras, menos sería el A3, que va a ser igual a un 4C8. Listo. Entonces vamos a aplicar nuestra sumita, ¿ya? Vamos a ir, profe, 1000 va a ser igual a ¿qué? A 4C8 más A3. Va a ser lo más fácil, ¿ya? Va a ser lo más fácil. Vamos a sumar como en los viejos tiempos, como cuando éramos niños, ¿no? A Profe, ver, ahí saldría B2. B es igual a a ver, 2. ya, a ver de frente, ya no importa. B vale 2. ¿Cuánto vale A y cuánto vale C? Verticalmente, ¿no? Lo podemos sumar verticalmente. Eso es lo que creo que está haciendo su compañero. De repente lo está haciendo de otra manera. Así, ¿no? A3 más B, 4C8. Y te tiene que dar 1000. C vale 6, profe. Puede B ser, ¿o no? vale, claro, ¿no? Si B vale 2, 2 más 8, 10, ¿no? Lleva 1. C vale 6, ¿no? 3 más 6, 9 más 1, 10. Entonces el 6 me vale 6. Acá ponemos. ¿Y cuánto vale A? 4 más 1, 5. ¿Más cuánto me da 10? 5, profe. 5. Entonces A, B vale 2, A vale 5, C vale 6. Entonces simplemente me dicen el complemento aritmético, me están pidiendo eso, ¿no? Hay que verlo bien. Entonces sería el complemento aritmético de 55 más el complemento aritmético de 22 más el complemento aritmético de 22 menos el complemento aritmético de 66. Acá sería 100 menos 55. Al ojo, ¿no? 45. 45, profe. Al otro sería, 78, y al último, complemento aritmético de 66 sería 34, profe. 34. Entonces la suma y resta de esto sale 89. 89, ¿no? Sencillo. Entonces ¿Está ese bien, profe? sería, 89 o cómo es? ¿Está bien, cierto? sí, está bien, ¿no? Acá sale 123 menos 34, 89. Está bien. Listo, listo. No te preocupes, está bien, está bien. Entonces ese sería el resultado, nada más. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Está fácil. Ahora, nada más. Entonces, su única tarea es explicar de repente el procedimiento que se ha hecho, ¿no? Por ahí.
Alguna parte, ¿no? El complemento aritmético se entiende, ¿no? Esa es la idea, básicamente, de las tareas. Bueno, de esta pequeña tarea, porque es la práctica, básicamente, eso es su práctica. ¿Sí? Se supone que debería ser 4-4, pero ya para que no tengan doble trabajo, porque literal es un doble trabajo, entonces ya se le ha reducido a la mitad su trabajo y solamente tienen que hacer una cosa, que es copiar los ejercicios, explicar, y vamos, es uno. Claro, participación también es importante, y ya más o menos ya reconozco a las personas que al menos por ahí han participado, ¿no? Ya también por ahí ha estado participando, comienzo con unas de sus preguntillas, está bien, y ahí los demás, I don't know. Listo, chicos, entonces, si hay alguna duda pueden hacerla. Profesor, ¿hasta qué hora tenemos para enviarle la práctica? Hasta las 12, hasta las 12. ¿Hasta las 12 de la mañana, profe, o la tarde? Es ahorita ya. 12 de la Ah, no, no. madrugada. 12 de la Ya, Bueno, madrugada. tenemos hoy día todo el día. Todo el día tiene para entrenar. Porque es suficiente, pues, ¿no? O sea, tampoco algo que no han hecho, ¿no? De paso que ustedes mismos lo hacen, ¿no? Y practican. De repente dicen, ah, ¿para qué voy a ver el video? Yo mismo lo hago, ¿no? O de repente ya lo copiaron y solamente les falta explicar, ¿no? Sencillo. Listo, chicos, entonces, si no hay ninguna duda. Si tienen de repente algún problema extra, algún problema que tienen que se haga en clase, me pueden mandar por WhatsApp y lo hacemos en clase, ¿ya? Pero me avisan con tiempo, ¿no? profesor, Para no. ¿y cuándo, profe, haremos identidades trigonométricas? ¿La siguiente clase de trigo? A ver, ¿has visto tu planificador? Creo que este bimestre no vamos a hacer. No he visto, profe. Es que lamentablemente tenemos muchos, muchos feriados. Entonces, como hay Es muchos que feriados, luego, profe, de reducción de precobrante sigue ese tema, ¿cierto? ¿O estoy mal? a ver, este es el planificador del segundo bimestre o el primero, una ratita, déjame ver. Ah, no, este es el primero. Me estoy confundiendo el planificador. Ahí sí, ¿no? Un ratito, déjame buscar, ¿eh? Tampoco no me acuerdo muy bien. Porque con ustedes no, este bimestre al menos no voy a avanzar mucho, más que nada, no porque no quiera, sino por el tiempo, ¿no? Hay dos feriados, justamente hay dos feriados justo el día que toca trigonometría. Vamos a hacer reducción del primer cuadrante que estamos haciendo, lo hemos hecho de circunferencia trigonométrica, de identidades trigonométricas, ahí está lo que querías. En la semana 5 va a ser eso, identidades trigonométricas. Primero vamos a hacer circunferencia trigonométrica, ¿sabes? Luego ya entramos ya a esos temas, identidades. Identidades, profe, es mucho, profe. O sea, tienes que saber todas las fórmulas prácticamente, ¿no? Y si no sabes eso, profe, estás muerto ahí en ese tema. Claro, 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 Sí, yo no, no sé, profe, la verdad, sí, no. La verdad, no, profe. La claro, verdad, sí, no, profe. Si no sabes las fórmulas, no, no sabes nada de ese tema. sí, pues tienes que aprenderte las formulitas. Pero tampoco no son complicadas, no los asustes a tu compañero, aunque de repente ya lo han visto contigo, pues, de repente ya han visto esos temas. Pero sí, o sea, sí tiene su nivel. Trigonometría para mí es diversión, ¿no? Para divertirse. Es un curso que siempre me ha gustado. Trigonometría, álgebra, ¿no? Geometría también le agarré el gusto un tiempo, pero ya no mucho porque tienes que tener práctica para dibujar y todo eso lo demás, ¿no? Que antes lo hacía con una facilidad, ¿no? A su edad lo hacía muy bien. Ahora ya no tanto, ya perdía la maña de los trazos. Pero bueno, entonces, identidad Profesor, de... Dime, profesor, dime. ¿usted entró a la uni con examen de admisión o entró por la CEPRE? Por examen de admisión, yo creo que sí. ¿Y en No qué fue no por carrera, la profe, está sorpresa. usted? ¿En qué carrera? Mecatrónica. Profe, que Ah, se debe preparar bien, ¿no? Sí, pues sí, hay que prepararse bien, ¿no? Hay que prepararse bastante, ¿no? Las cosas no llegan de un momento a otro. Tienen que siempre prepararse, chicos. Para todo, ¿no? O sea, para lo que ustedes quieran hacer, no necesariamente para esto. Para todo hay competencia, no se olviden. Cuando acaben una carrera, para todo hay competencia. Y ahí es donde se ve, ¿no? Por eso dicen ahora las habilidades blandas se practican más en las universidades, para que sepas socializar y todo lo demás. Cosa que ustedes ya lo hacen, pues, ¿no? Cosa que ustedes lo practican. Aunque actualmente ya no tanto, porque ya no pueden socializar, ¿no? Por así decirlo, no pueden socializar, pueden intelectual. Pero ya cuando todo se normalice, para tener que practicar eso también, ¿no? O sea, es una naturaleza. Pero estudien, no chicos, estudien, practiquen.
tampoco no se traumen con algunos ejercicios. O sea, traten de hacer los ejercicios que deban hacer. Como les digo, si tienen alguna duda, pregunta de los ejercicios, no sé, de la academia que están estudiando, me lo mandas con tiempo y el tema que nos toque, supongo que a su profesor también de geometría le mandará sus ejercicios, pues, de álgebra, de física, supongo, no sé. Pero si no me mandan, ya pues me lo mandan a mí, ya les ayudo en clase. ¿Sí? Si es que puedo, ¿no? Si es que puedo, si hay tiempo, normal lo hago. ¿Sí? Mandan por el WhatsApp, yo les digo, ya lo vamos a hacer en la clase de tal, y lo hacemos. Si es del curso, ya pues mejor, ¿no? Pero si no es del curso, ya normal, no hay ningún problema. No hay problema. No es que lo sepa todo, pero sí tengo conocimiento, ¿no? Tengo conocimientos en un 70% de repente, ¿no? No lo sé todo. Algunos creen que tengo que acordarme todo, ¿no? Hay tantas cosas que he aprendido que tengo derecho a olvidarme, ¿no? Tengo derecho a olvidarme o equivocarme en algunos casos, si es que no recuerdo muy bien. Por eso es importante repasar. Si no repasamos, nos olvidamos. Si no repasamos, nos olvidamos. Listo, chicos, entonces, ya saben, no, la sugerencia que les doy. Y si no hay ninguna duda más, tomo la asistencia entonces el día de hoy. Ya que el tiempo también del Zoom hasta que nos gane. Así es que todos aquí en sus cámaras, por favor. Todos aquí en sus camaritas. Ya. A ver, todos aquí en sus cámaras. Todos ahí aquí, ¿eh? Listo, chicos, entonces nos estaremos viendo. A ver, a la 1, a las 2 y a las... Listo, chicos, nos vemos ya en la próxima clase. Cuídense bastante y hasta luego, chicos. Chau, chau. No, Hasta luego, profesor. profe, cuídese. Eh,